Bueno, me presento, mi nombre es María Camila Ortegón Cárdenas, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y el día de hoy les voy a presentar el tema de la percepción. Acompáñenme. Bueno, iniciamos por el concepto de la percepción. Percepción es un proceso mental que nos permite y nos facilita el conocer nuestro medio o entorno donde nos encontramos. Además nos permite identificar e interpretar los significados de los estímulos que recibimos, es decir, que es de carácter netamente psicológico. Bueno, ahora continuamos con la transducción, donde encontramos los sistemas sensoriales. Allí se recoge toda la información y esta información viaja directamente hasta nuestro sistema nervioso central, ¿sí? De ahí se modifica todas nuestras conductas, haciendo posible una interacción que es adaptativa al medio, obviamente, en el que estemos, ¿no? Por otra parte están los fotorreceptores de la retina, que hace parte de la visión. También están las células de los bastones gustativos, aquí está el gusto. También está el aparato vestibular, que es el equilibrio, y la cóclea, que es la audición. Tanto así la estimulación sensorial incide directamente pues, sobre una célula, una neurosensorial, que es de propios receptores, interorreceptores, receptores cutáneos y receptores olfativos. Bueno, también la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de la membrana de la célula receptora. Esto produce que toda la energía de los estímulos sensoriales sea en efecto un estímulo que modifica el potencial de la membrana del receptor y en última instancia generar potenciales de acción en las neuronas que son las aferentes, y estas llevan toda la información hasta nuestro sistema nervioso central. Bueno, la transducción sensorial también se da como el proceso de transformación de los diversos tipos de energía, ¿sí? Entre estos estamos hablando de la estimulación sensorial, que son impulsos nerviosos que se llevan a cabo por los receptores sensoriales. La transducción sensorial es bastante compleja y también diferente. Para cada tipo de receptor sensorial tiene su proceso. En conclusión, la capacidad de comunicación entre las neuronas da gracias a la generación de transmisión de señales eléctricas, ¿sí? Entonces, los contactos funcionales entre las neuronas se denomina como una sinapsis, ¿sí? ¿Qué quiere decir la sinapsis? Es el espacio extracelular que separa físicamente a dos neuronas que establecen contacto. Eso se denomina como un espacio o hendidura sináptica, ¿sí? Gracias a la sinapsis, las neuronas se activan, se inhiben y también sufren modificaciones de su actividad. Por otra parte, también emerge la presináptica. En esta, pues mientras las neuronas reciben toda la información, el neurotransmisor se une a ellas con los receptores, y esto se le denomina como una neurona postsináptica. Obviamente, bueno, neuronas postsinápticas. Bueno, por otra parte, nos preguntamos cómo se pueden estimular los sistemas sensoriales, ya que estábamos hablando de ellos. Bueno, existen varios tipos de energía que son los siguientes. Están, por ejemplo, las ondas electromagnéticas. Un gran ejemplo es la luz. Están las ondas sonoras, que son obviamente entran al oído, ¿no? También está, bueno, el calor, que es al tacto, ¿sí? El calor o el frío. También están las de fuerzas mecánicas, que es como las de presión o las químicas, y también entre otras. Bueno, ahora continuamos con el procesamiento subcortical.
A partir de la energía que estábamos hablando, se activan los receptores sensoriales. Estos realizan cambios en las neuronas de tipo sensorial. Toda esta información corre hasta nuestro sistema, ¿qué? Sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central. Por medio de los nervios, ¿cuáles son los espinales y los craneales? El procesamiento de la información sensorial comienza por señales neuronales y allí es donde los receptores empiezan a introducirse por las estructuras subcorticales. Y es en ese instante cuando inicia la percepción. Además, todo tipo de procesamiento de información sensorial pasa por el tálamo, ¿sí? Exceptuando solamente uno, ¿cuál es? El olfativo. Así, el tálamo es la principal estructura de procesamiento subcortical y de toda la información sensorial. Por medio, también quiero agregar una parte de las neuronas. Por ejemplo, las neuronas, pues se calcula que existen alrededor de 100 billones de neuronas dentro del sistema nervioso humano. ¿Qué quiere decir? Que es 10 veces más que las células gliales. Puesto que las neuronas son el personaje principal y son las que se encargan de recibir, procesar y transmitir la información. Así que ellas realizan todo el transporte de la comunicación entre los diferentes sistemas. En resumen, las neuronas, por medio de los tipos de energía y la generación, son el canal de comunicación dentro de nuestro cuerpo. Por otra parte, encontramos ya la corteza cerebral. Bueno, hablamos como de corteza cerebral. Está pues la parte sensorial, que es de la que estamos tratando. Y bueno, de diversas regiones de nuestro cuerpo se encuentra pues proporcionalmente relacionada a la densidad de las conexiones de tipo sensoriales. ¿Qué quiere decir? Que reciben a cada una de ellas y nuevamente queda una excepción, la olfativa. Bueno, la corteza sensorial está la primaria, que es la que se organiza de una forma modular, de manera que habitualmente se muestra un patrón de organización que está diseñado por columnas. La corteza de asociación está las unimodales y las multimodales. Las unimodales se encuentran adyacentes al área sensoriales de manera primaria. Llevan a cabo un procesamiento más complejo de la información que está integrando normalmente pues diferentes características de estímulo, como no lo mencionó el profesor, el color, el brillo, las figuras. Bueno, en el sistema visual, por ejemplo, está el tono, el tipo de volumen, ese es, digamos, el sistema auditivo. Y las áreas de asociación unimodal suelen denominarse como áreas sensoriales de manera secundaria. Por otra parte están las multimodales. Las multimodales, ¿qué quiere decir? Son de gran importante flujo de señales, ¿sí? Tanto en las diferentes áreas de un mismo hemisferio como entre las áreas homólogas del hemisferio contralateral. Bueno, la corteza de asociación parietal resulta que es de manera cardinal importancia en los procesos atencionales a estímulos complejos, además que aporta las claves motivacionales y sensoriales en los movimientos dirigidos hacia un objetivo. Por otra parte, llevan a cabo un procesamiento más complejo, que es la información que está integrando normalmente, se lleva a diferentes características de estímulo y se responden a la vez de múltiples modalidades sensoriales, además de modificar sus respuestas en base a diferentes tipos de circunstancias. Para concluir, vamos a hablar sobre las agnosias. Esta se define, como lo señala Redolar en el año 2014,
como un tipo de alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido, que se produce como consecuencia de una lesión o un tipo de disfunción cerebral, en ausencia de alteración de tipo cognitivo global, sin que este tipo de alteración pueda explicarse como un tipo de afectación de las áreas de tipo sensoriales primarias o de las vías sensoriales de tipo periférico. Para ello tenemos 10 tipos de agnosias. La primera es la agnosia de tipo visual. Esta es el procesamiento de la información del tipo visual. ¿Qué quiere decir? Una vez llegando al área visual de tipo primario, se realiza por separado para cada uno de los componentes de la imagen, tales como la forma, el color, el tamaño, entre otros. También existen dos sistemas en el procesamiento de información visual. Está el vía dorsal y está el vía ventral. El vía dorsal concede la apreciación del tipo espacial y el vía ventral, que es indispensable para la identificación de los objetos. Como segundo tipo tenemos la agnosia aperceptiva. ¿Qué quiere decir la agnosia perceptiva? Esta se produce como consecuencia de un tipo de lesión o disfunción en las áreas que permiten discriminar las propiedades visuales del objeto. Como tercero, tenemos la agnosia para los colores. Esta consiste en la pérdida de la capacidad para percibir los colores y esta se denomina acromatopsia. Esta se produce como una consecuencia de un tipo de lesión del tipo lingual y fusiforme de los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. También los pacientes con este trastorno pierden completamente la visión del color, que quiere decir que ven solamente en tonalidades grises. Como cuarto, tenemos la agnosia cromática asociativa. Esta consiste en una alteración en las capacidades para denominar los colores que se muestran o de seleccionar un color que sea nombrado. La anomía para los colores está también como la que consiste en la pérdida de capacidad para denominar los colores en ausencia de un déficit sensorial en el sistema visual que se justifica por sí solo, según Portellano en el año 2005. Como quinto tenemos la simultagnosia. La simultagnosia es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo o de un objeto de manera global. Esta es preservando la capacidad para percibir sus partes de una manera de tipo aislado. Como sexto tenemos la prosopagnosia. Se define como una lesión que es incapaz de relacionar una cara con una persona conocida previamente. Sin embargo, es capaz de reconocer la identidad de la persona. ¿Cómo? A través de la voz, el movimiento o por otro tipo de canal sensorial que no sea la vista. La prosopagnosia cognitiva es el trastorno de tipo hereditario. También está la prosopagnosia asociativa, que es la de no reconocer un rostro, y la aperceptiva, que no reconoce los aspectos principales de un rostro. Tenemos como séptimo la agnosia para el movimiento. Esta modalidad de agnosia es poco habitual y se caracteriza por la imposibilidad o dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Como número 8 tenemos la agnosia de tipo auditivo. Esta se define como una dificultad para reconocer el significado de los estímulos de tipo acústicos y no verbales. Esta se divide en tres. Iniciamos por la musia. La musia es un déficit adquirido que afecta la capacidad para reconocimiento de las características de la música, como el tono, el ritmo o la melodía. También tenemos la agnosia para los sonidos. La agnosia para los sonidos es la incapacidad para identificar el significado de los sonidos no verbales, como por ejemplo el canto de un pájaro o el sonido de una alarma, según Portellano. También tenemos la agnosia verbal.
Este tipo de agnosia se define como la incapacidad para comprender sonidos de tipo verbal, estando preservada la capacidad de reconocer el sonido de no verbal y en ausencia de otro tipo de alteraciones dentro del lenguaje. Como noveno, tenemos las agnosias somatosensoriales. ¿Qué quiere decir las agnosias somatosensoriales? Estas tratan de un trastorno producido por lesión del área somestesiscas, situadas en las zonas parietales posteriores, estando preservados los receptores sensoriales para el tacto, así como el área soméstica primaria para la corteza parietal. Estas se dividen en 5, que son la asterognosias, que es la pérdida de capacidad para reconocer las cualidades físicas de un objeto mediante el tacto. Por ejemplo, el tamaño, la forma, el peso, la textura, entre otras. La agnosia táctil, que la agnosia táctil es una modalidad de tipo asterognosia, que es de menor gravedad. Esta es causada por algún tipo de lesión en las áreas que impiden reconocer los objetos mediante el tacto, estando preservando siempre las áreas de tipo primario. Está también la barognosia, que es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada. Esta es producida por un tipo de accidente del tipo vascular y afecta las áreas parietales de asociación. Y también está la autotopagnosia. Este es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo, órdenes o mediante el tipo de imitación. Y también está la agnosia del tipo digital. Esta es la pérdida de capacidad para reconocer, identificar y seleccionar y orientar los dedos de la mano y las del explorador, siendo considerada como una modalidad menor de autopagnosia. Por otra parte, encontramos la agnosia del tipo espacial. Esta es denominada por el déficit de orientación del tipo topográfico o planotopocinesia. Por último, tenemos la agnosia olfatoria. Esta consiste en la pérdida temporal o prolongada en la capacidad para identificar los olores. Estas se dividen en 2, que es la anosmia sensorial, que esta es la incapacidad para identificar olores a pesar de que está preservada la capacidad para la identificación de tipo sensorial en los sistemas periféricos y en el nervio olfatorio. Y por otra parte está la agnosia anósmica. La anósmica es la incapacidad para identificar olores a pesar de que está preservada la capacidad para identificación sensorial en los sistemas periféricos y en el nervio olfatorio, según Portellano en el año 2005. Gracias. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre la percepción. Entonces tomo como ejemplo el hacer un café. Entonces iniciamos por la primera parte, que son las energías de los estímulos. ¿Cuáles son las energías de los estímulos en este caso? Sería la luz, el olor, digamos el aroma que sale del café y el sonido también. ¿Por qué? Porque escuchamos cuando está hirviendo, digamos, el agua y el café. Bueno, ya después de este paso, nosotros, digamos, lo reciben los receptores sensoriales, ¿sí? Que en este caso, ¿cuáles son los receptores sensoriales? Aquí sería los ojos, la nariz y el oído, ¿sí? Y esos pasan hasta nuestros impulsos nerviosos, digamos, llegan los impulsos nerviosos y estos a su vez llegan hasta el cerebro, a las áreas, digamos, en específico. En este caso, ¿cuáles serían las áreas en específico? Sería el área visual, el olfativo, ¿sí? Y el auditivo. Y bueno, digamos que después cuando servamos nuestro rico café, entonces digamos que ahí ya sería la gustativa y sería la del tacto.